un sacerdote el que se le acercó con una curiosa petición. El sacerdote le comentó a Pedro Infante que estaba muy interesado en contratarlo para que realizara una presentación en su pueblo natal, Mazamitla, Jalisco. Esto le extrañó a Pedro Infante, pues normalmente este tipo de peticiones laborales eran realizadas por empresarios, hombres de negocio, artistas, entre otros. Era la primera vez que un sacerdote quería contratarlo. El sacerdote le aclaró que tenía el propósito de llevar a Pedro Infante a Mazamitla para que realizara una presentación y con los fondos que se lograran recaudar podrían finalizar la construcción de la iglesia de la parroquia, la cual estaba interrumpida por falta de recursos económicos. Pedro Infante lo entendió todo. Inmediatamente le comentó que su representante le tenía prohibido hacer negocios por él mismo, por lo que le pidió al sacerdote para que se pusiera en contacto con su representante, el señor Antonio Matuc, quien se encontraba hospedado en el mismo hotel. El sacerdote fue a conversar con Antonio Matuc. Sin embargo, Pedro Infante volvió a coincidir con él minutos después, pero ahora percibiendo en él una gran tristeza. Pedro Infante le preguntó al sacerdote si había hablado con Antonio Matuc, a lo que él le respondió que sí. Pedro Infante le preguntó si pudieron llegar a un acuerdo, a lo que el sacerdote le comentó que por desgracia no contaba con el capital que Antonio Matuc le exigía para realizar el concierto con Pedro Infante. Corría el año de 1954 y Pedro Infante ya estaba en la cima de su carrera. Era uno de los hombres más ricos de México y probablemente de América Latina. Pedro Infante le preguntó al sacerdote, por curiosidad, en dónde específicamente pretendían realizar la presentación, así como la fecha. El sacerdote le proporcionó todos los detalles. Se trataba de un teatro armado al lado de la parroquia. Pedro Infante le confirmó al sacerdote que retorne a su pueblo y le diga a todos que él iría a cantarles con mucho gusto. El sacerdote estaba incrédulo, pero Pedro Infante le aseguró que iría a cantarles. Nuevamente el sacerdote le repitió que no tenían el dinero suficiente para pagarle, a lo que Pedro Infante le confirmó que lo haría totalmente gratis. Imagínate la cara del sacerdote en ese momento. Cuando llegó la fecha, Pedro Infante le comenta a Antonio Matuc que se podía tomar unos días libres si quería. Sospechando algo, le preguntó la razón, por lo que Pedro Infante le indicó que iría a Mazamitla y que se llevaría al Mariachi Vargas de Tecalitlán con él para presentarse en un evento para recaudar fondos para una parroquia. Esto hizo que Antonio Matuc se molestara. Pedro Infante le recalcó que no se preocupara y que la correría con todos los gastos por su cuenta. Fue entonces cuando Antonio Matuc, muy molesto, le recordó a Pedro Infante su disgusto y que a la hora de hacer negocios, cualquier persona lo podría convencer a Pedro Infante de cantarle gratis, con lo que todos se quedarían sin cobrar, en especial él. Cuando se cumplió la fecha, en el pueblo de Mazamitla se respiraba un aire de incredulidad. Aunque el párroco aseguró que Pedro Infante en persona estaría en ese humilde pueblo, nadie lo creía. En medio de ese ambiente de escepticismo, de pronto se escuchó un gran mariachi a la distancia. La población vio con asombro subir a Pedro Infante al escenario. Tomó el micrófono para saludar a la gente y aseguró que no venía a cobrarles nada, que estaba allí
con la esperanza de que todos cooperaran para que pudieran finalmente ver terminada la iglesia y para animarlos a cooperar. Pedro Infante comenzó a cantar varias canciones con uno de los mariachis más famosos del mundo, ofreciendo de forma gratuita un concierto valuado en una gran fortuna. Al final, el cura, lleno de gratitud, le dio las gracias a Pedro Infante y lleno de emociones y lágrimas, le dijo que sin duda él era un ángel enviado por Dios, pues el objetivo se había alcanzado y finalmente la parroquia podría ser terminada. Esa historia ocurrió en el año de 1954 en la parroquia de San Cristóbal, ubicada en el centro histórico de Mazamitla, en el estado de Jalisco. El nombre del sacerdote era José Santana García. Pedro Infante, gran artista y ser humano.